por si acaso, para los que llegan atrasados, los que no fallan. En eso estábamos. Estábamos viendo modo de calcular el Producto Interno Bruto. ¿Ok? Bien, a ver, esta cosa, ¿no es cierto? Si ustedes se dan cuenta, a ver, en la clase anterior lo que habíamos dicho, ¿no es cierto? Era básicamente, ¿no es cierto? Que en macroeconomía se trataba de, se trabajaba, ¿no es cierto? Con magnitudes, ¿no es cierto? Que no tenían mucho que ver con la conducta de las personas, sino más bien con conductas agregadas. ¿Qué es lo que pasaba con, qué sé yo, con el consumo? Si ustedes se acuerdan, el modelo de flujo circular, ¿no es cierto? Nos ponía como centro de atención, ¿no es cierto? Los flujos de bienes y servicios y sus contrapartidas monetarias, que sé yo, bienes y servicios que proporcionan las personas, las empresas, al Estado, al sector externo, ¿no es cierto?, etcétera. Y como contrapartida, ¿no es cierto?, los servicios que prestaban las empresas, el Estado y el sector externo a la familia. En la práctica, ¿no es cierto?, esa medida, ¿no es cierto?, es lo que le interesa a la macroeconomía, ¿no es cierto?, que si yo esa línea, ese flujo, ¿no es cierto?, que va de transacciones entre una cosa y la otra, es lo que le interesa a la macroeconomía, ¿ok? Esa línea, ¿no es cierto?, de hecho, es la que define magnitudes como las que nosotros estamos muy acostumbrados a ver en los diarios, en la prensa económica, ¿no? Que si yo mire, fíjese, ¿no es cierto?, que el Producto Interno Bruto disminuyó este año, ¿no es cierto?, que si yo en casi un 6%, el año pasado. Y todo el mundo dice, uy, estamos en crisis, ¿no es así? Estamos en recesión técnica. Sí, ¿no es cierto? Cuando estamos hablando de eso, ¿no es cierto?, cuando estamos hablando de recesión, ¿no es cierto?, estamos diciendo, mira, el Producto Interno Bruto, es decir, esta magnitud rara, esta corriente de bienes y servicios, ¿no es cierto?, disminuyó de un año para otro en un 6%. ¿Ok? Ustedes se fijan, ¿no es cierto?, estamos siempre hablando de magnitudes temporales, ¿no es cierto?, porque son flujos. ¿Ok? La gran gracia de Keynes, ¿no es cierto?, es justamente fijarse en ese tipo de magnitudes, ¿no es cierto?, y no, qué sé yo, en la conducta de las personas, ¿no es cierto?, que por lo demás no aportaban mucho, ¿no es cierto?, para el tiempo en que se inventó la macroeconomía. Mira, a ver, en economía es muy frecuente que ocurran estas cosas, todo esto, en economía es muy frecuente, ¿no es cierto?, que los grandes cambios en el modo de pensar o de concebir las ideas, ¿no es cierto?, estén asociados a crisis económica. Keynes, ¿no es cierto?, alcanza notoriedad, ¿no es cierto?, con su modelo y qué sé yo qué, ¿no es cierto?, en la crisis de los años 30, del año 29. ¿Se acuerdan? ¿Han oído hablar del Jueves Negro, qué sé yo, ¿no es cierto?, del año 29, el gran crash bursátil y qué sé yo qué? Bueno, en esos años es exactamente lo que estamos diciendo. La actividad económica bruscamente cayó, ¿no es cierto? Y no habían recetas. ¿Ok? No habían recetas, ¿no es cierto? Nadie sabía muy bien qué es lo que se tenía que hacer con eso, ¿no es cierto? El mundo estaba derrumbando. El mundo estaba derrumbando y no es broma. ¿Ok? Probablemente la explicación del nazismo, por ejemplo, del fascismo en Italia, de qué sé yo, la Guerra Civil Española, de la Segunda Guerra Mundial, probablemente tenga su origen en la crisis del 29. Cuidado con eso. ¿Okay? Uno cree muchas veces que estas cuestiones, ¿no es cierto?, son temas medio exóticos, etéreos, ¿no es cierto?, que no tienen muchas consecuencias. Craso error. ¿Okay? Probablemente, ¿no es cierto?, como les digo, la gran crisis del 29, ¿no es cierto?, que no se superaba hasta pocos años antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto?, dio origen a movimientos políticos exóticos, por llamarlo de alguna manera, como el nazismo, qué sé yo, como el fascismo, ¿no es cierto?, incluso yo te diría, en gran medida, ¿no es cierto?, el régimen comunista de la Unión Soviética, ¿no es cierto?, es una contestación, es una forma de respuesta a la crisis económica de Occidente. ¿Ok? De alguna manera, ¿no es cierto?, la competencia entre regímenes, ¿no es cierto?, se produce entre razones por este tipo de cosas. Lo mismo ocurre, ¿no es cierto?, que sé yo, hacia los años 80, con la llamada crisis de la deuda, ¿no es cierto?, en los países latinoamericanos, etcétera. Más bien unos pocos años antes, ¿no es cierto?, pasa algo muy parecido, ¿no es cierto?, en Estados Unidos, ¿no es cierto?, aparece la crisis del petróleo, ¿no es cierto?, en los principios de los años 70, y de nuevo nadie sabe muy bien qué hacer. ¿Ok? De hecho, hay una portada al Financial Times, ¿no es cierto?, que hasta el día de hoy todo el mundo la recuerda, ¿no es cierto?, en que salían un montón de fotos de economistas en la portada, ¿no es cierto?, y preguntaba, ¿y ahora qué hacemos? Eso ocurría, ¿no es cierto?, hacia el año 75. Y la razón era, ¿no es cierto?, una crisis también desconocida. Una crisis desconocida que se manifestaba precisamente en variaciones del Producto Interno Bruto. La economía estaba cayendo, ¿no es cierto?, esta vez con algunas características un poco distintas, ¿no es cierto?, pero
Lo concreto era, ¿no es cierto?, que estaba decayendo la actividad económica, es decir, este flujo de bienes y servicios que iba de las empresas hacia las personas y de las personas hacia las empresas. ¿Ok? Ese es el foco de la macroeconomía, ese tipo de conducta. ¿Ok? Yo espero que eso esté lo suficientemente claro, lo suficientemente bien explicado, ¿no es cierto? Les reitero, es un enfoque muy distinto, ¿no es cierto? Si uno le puede poner fecha, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama?, a las teorías económicas, ¿no es cierto?, este es uno de los pocos casos. La macroeconomía tiene nombre, apellido y fecha, ¿ok? Que es el de Lord Maynard Keynes, ¿no es cierto? De hecho, esto produce muchos cambios, ¿ok? Los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto? El mundo entero, ¿no es cierto?, se alinea de alguna manera, ¿no es cierto?, entre otras razones fíjate tú, ¿no es cierto?, una de las cosas que se acuerda con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto?, es precisamente de generar mecanismos de control, ¿no es cierto?, que impidan que crisis como las del 29 vuelvan a ocurrir. Uno de los principales acuerdos internacionales que se generan son ese tipo de acuerdos. Todo el mundo estuvo muy consciente, ¿no es cierto?, que efectivamente detrás de la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto?, había un fundamento económico, una crisis económica muy grande. ¿Ok? De hecho, ¿no es cierto?, en lo que se conoce como los acuerdos de Bretton Woods, ¿no es cierto?, que ocurren en el año 45, ¿no es cierto?, se arma lo que se conoce como la arquitectura financiera mundial. En el año 48, ¿no es cierto?, se funda el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, ¿no es cierto?, y se busca un acuerdo internacional de comercio, ¿no es cierto?, que originalmente, ¿no es cierto?, se llamó el GATT, ¿no es cierto?, y que posteriormente da origen a la Organización Mundial de Comercio. ¿Ok? De hecho, ¿no es cierto?, como les digo, hasta el día de hoy, ¿no?, en gran medida, los fundamentos de esa arquitectura que se diseñó después de la Segunda Guerra Mundial, a propósito de las crisis económicas de los años 30, ¿no es cierto?, sobrevive hasta el día de hoy. Por lo menos en lo que se refiere a organismos multilaterales. Hoy día la economía es un poco distinta, digamos, pero eso es un tema para economistas, no para ingenieros químicos. ¿Ok? Entonces ahora vamos a describir algunas de las magnitudes más importantes, un poco para que se sepa de lo que están hablando, ¿ok?, de lo que se habla en macroeconomía. Esencialmente, ¿no es cierto?, y de hecho también es un acuerdo, ¿no es cierto?, posterior a la Segunda Guerra Mundial, todos los países empiezan a contabilizar su actividad económica de una manera más o menos parecida. ¿Ok? Excepciones, ¿no es cierto?, que sí, siempre las hubo, pero en general, ¿no es cierto?, hay cierto acuerdo internacional, ¿no es cierto?, en los contenidos de las cuentas nacionales y la forma de medir la actividad económica. ¿Ok? Básicamente, ¿no es cierto?, eso es lo que vamos a ver en breve ahora. La primera medida, ¿no es cierto?, era lo que habíamos comentado la vez en la clase anterior. ¿Ok? Habíamos dicho, es la suma de los productos, el PIB, el Producto Interno Bruto, ¿no es cierto?, esto que está acá, ¿no es cierto?, era esta definición que está acá. Es la suma de los productos finales valorados, entre los productos estamos hablando de bienes y servicios, ¿no es cierto?, por supuesto, valorados a precios de mercado en un país en un año. ¿Ok? Eso es el PIB. ¿Ok? O sea, lo que estamos diciendo, ¿no es cierto?, es que si nosotros partimos de la idea del PIB, aquí nosotros empezamos a hacer correcciones, si se quiere. ¿Ok? ¿Por qué? Bueno, porque analíticamente, ¿no es cierto?, el PIB podría no ser muy interesante, ¿no es cierto? O sea, el Producto Interno Bruto tiene muchas fallas, ¿no es cierto?, entre ellas, ¿no es cierto?, algunas de las que a ustedes les pueden interesar. La clase anterior mencionamos algunas. Dijimos, mira, las cuentas del PIB, ¿no es cierto?, no dicen nada sobre la riqueza. ¿Ok? Porque la riqueza es un concepto de stock en principio. ¿Ok? Entonces nosotros no sabemos en principio, ¿no es cierto?, si un PIB es bueno o malo. Depende. Depende, ¿no es cierto?, si el país es muy grande, ¿no es cierto?, que si yo. A ver, la economía chilena y la economía peruana, ¿no es cierto?, son parecidas en tamaño. Más o menos las dos economías andan en el orden de los 300.000 millones de dólares. ¿Ok? Solo que Perú, ¿no es cierto?, tiene casi el doble de la población chilena. Me tenía antes del COVID. No, que eso fue un chiste malo. Pero la economía peruana, ¿no es cierto?, siendo más o menos del mismo tamaño, tiene un PIB parecido al chileno, ¿no es cierto? Bueno, resulta, ¿no es cierto?, que ellos tienen casi el doble de la población chilena. Por lo tanto, los peruanos en promedio son más pobres que los chilenos. Porque siendo más, producen más o menos lo mismo. ¿Se dan cuenta? Ahí tenemos una comparación, ¿no es cierto?, si se quiere, de lo que importa en este punto, ¿no es cierto? Es decir,
la medición simplemente, ¿no es cierto?, de la actividad económica, ¿no es cierto?, no nos lleva a conclusiones muy sólidas, ¿no es cierto?, si es que no consideramos otro tipo de parámetros, ¿ok? En el caso chileno, ¿no es cierto?, que si yo, la mitad de las exportaciones chilenas son minerales, cobre. Bueno, esos son recursos naturales no renovables. Y significa que cada vez que nosotros vendemos, ¿no es cierto?, una libra de cobre, ¿no es cierto?, es una libra de cobre que no vuelve nunca más. ¿Se dan cuenta? Lo mismo le ocurre a los países petroleros, por ejemplo, ¿no es cierto?, que si los países exportadores de petróleo, ¿no es cierto?, pasa exactamente la misma historia. Son países, ¿no es cierto?, que venden muchos millones de barriles, ¿no es cierto?, al diario, ¿no es cierto?, y son millones de barriles que nunca más van a volver, porque se queman. ¿Se dan cuenta? Pero todavía hay ciertas cosas, ¿no es cierto?, que en el PIB no se miden directamente. Por ejemplo, qué sé yo, el trabajo de las dueñas de casa. Hoy día en el mundo entero hay un movimiento que intenta valorar, ¿no es cierto?, qué sé yo, el aporte a la producción, ¿no es cierto?, de las dueñas de casa. Pero como esos, hay muchas otras variables que no se miden en el PIB. Para empezar, toda la economía informal. ¿Okay? La economía informal, ¿no es cierto?, como no pasa por el sistema de cuentas nacionales, no tenemos cómo saber cuánto es la economía informal. La economía de subsistencia, tampoco sabemos cuánto es. O sea, un campesino, ¿no es cierto?, que produce y consume el mismo, ¿no es cierto?, no pasa por el mercado, ¿no es cierto?, y por lo tanto tampoco sabemos cuánto es el aporte al PIB de eso. ¿Okay? De hecho, algunos análisis que se han hecho, por ejemplo, respecto a la economía de la India, muestran, ¿no es cierto?, que la India, siendo un país muy pobre, ¿no es cierto?, si uno controla por esta variable al autoconsumo, la autoproducción, la producción para el consumo, que no pasa por el mercado, ¿no es cierto?, resulta ser un país medio clase media. ¿Ok? No es un país tan pobre después de todo. ¿Ok? Qué sé yo, el caso del narcotráfico, ¿no es cierto?, que sé yo, en muchos países del mundo, ¿no es cierto?, puede ser magnitudes muy importantes. ¿Ok? En Colombia, en Bolivia, ¿no es cierto?, por ejemplo, el aporte del narcotráfico al PIB podría ser muy grande, pero nadie lo mide, porque es una actividad delictiva. ¿Ok? Eso nos lleva a otro problema más. PIB también son cosas que hacen mal. Qué sé yo, no sé, pues vender mascarillas, ¿no es cierto?, porque hay mucha contaminación, ¿no es cierto?, es aporte al PIB. Bueno, si nosotros queremos tener un aumento del PIB, podríamos contaminar mucho, de modo tal de que aumentan los servicios médicos, aumenta el consumo de mascarilla, de salbutamol y un montón de otras cosas más, pero no porque haya un aumento del bienestar, sino que porque hay algo que está produciendo un daño, ¿no es cierto?, que la gente intenta repararlo de alguna manera. ¿Okay? Como esa, uno le puede hacer muchas críticas al Producto Interno Bruto. ¿Okay? En general, ahí sí te acuerdo en todo caso, ¿no es cierto?, decir que un país con mucho PIB es un país relativamente bien, con PIB estable, ¿no es cierto?, también es un país que está siendo bien conducido, con un PIB que crece, ¿no es cierto?, es un país que prospera. ¿Ok? Después de todo, ¿no es cierto?, las personas son felices generando dinero, ¿no? Diría yo. Eso. ¿Está claro? Bien. El PIB, ¿no es cierto?, se le hacen varios ajustes, ¿no es cierto?, para llegar a otras magnitudes que son importantes. Mira, una primera, ¿no es cierto?, que se le hace, ¿no es cierto?, es que, bueno, lo que decíamos antes, creo que lo alcanzamos a mencionar en la clase anterior. En el PIB se cuenta, ¿no es cierto?, todo lo que ocurre dentro de un país. ¿Ok? De nuevo, eso podría no importarnos tanto. ¿Ok? A lo mejor nos interesaría más saber qué es lo que producen los chilenos, por ejemplo, en vez de saber lo que se produce dentro de Chile. ¿Ok? ¿Por qué? Bueno, porque gran parte, ¿no es cierto?, que se de muchas actividades industriales en Chile, ¿no es cierto?, las hacen empresas extranjeras, que se llevan las ganancias para afuera, que pagan factores productivos que son externos. Ejemplo, la mayor parte de la banca en Chile, ¿no es cierto?, es extranjera. ¿No es así? En Chile la actividad bancaria está muy, ¿cómo se llama?, muy concentrada en pocos bancos, en 6 bancos, y de esos, más de la mitad son extranjeros. ¿Okay? O sea, dentro de los bancos grandes, ¿no es cierto?, qué sé yo, está, qué sé yo, el Santander, ¿no es cierto?, que es español, ¿no es cierto?, está el BBVA, ¿no es cierto?, que es español, ¿no es cierto?, está Corbanca, que es en realidad Itaú, brasileño, ¿no es cierto?, y así por el estilo. ¿Okay? Los únicos bancos chilenos que quedan, ¿no es cierto?, en esta lista son el Crédito de Inversión, el Banco de Chile y el Banco del Estado, chao. ¿Okay? Y el resto, pues nada. Lo mismo pasa con la minería. ¿Okay?
Hoy día más de la mitad de la producción de cobre en Chile lo hacen empresas mineras extranjeras, ¿okay? Que también se llevan los beneficios del cobre, ¿no es cierto? Se los llevan para otra parte. Contratan trabajadores chilenos, ¿no es cierto? Hay aportes al PIB, por supuesto, ¿no es cierto? Pero las ganancias de eso, ¿no es cierto?, de alguna manera se van hacia fuera del país. Y a veces de manera no muy legal. Entonces, una de las maneras, ¿no es cierto?, una de las cosas que se hace a veces, ¿no es cierto?, es calcular, ¿no es cierto?, es quitarle al PIB menos el producto, ¿no es cierto?, de los extranjeros en Chile. Y se le agrega, ¿no es cierto?, por ejemplo, el caso chileno, y se le agrega la producción de chilenos en el extranjero. Hay empresas chilenas, ¿no es cierto?, que operan fuera del país. ¿Ok? Que si yo, empresas como Cencosud, por ejemplo, ¿no es cierto?, tiene supermercados en Argentina, en Perú, en Colombia, ¿no es cierto?, en un montón de partes. LAN Chile tiene oficinas en todas partes del mundo, ¿no es cierto? Codelco tiene también operaciones en muchas partes del mundo. ENAP también, ¿no es cierto?, tiene operaciones en Egipto, en Ecuador, ¿no es cierto?, en un montón de partes más. ¿Ok? Bueno, si uno hace esto, ¿no es cierto?, esto lo suma, ¿no es cierto?, llega al Producto Nacional Bruto, que expresa la relación, ¿no es cierto?, que hay entre el Producto Interno, lo que se hace dentro del país, ¿no es cierto?, versus lo que hacen los chilenos. ¿Ok? El Producto Nacional Bruto. ¿Ok? Algunas de estas cuentas ni siquiera se muestran mucho a todo esto, ¿eh? En el Banco Central, por ejemplo. Hay algunas cuentas que son más interesantes que otras. De hecho, más les interesa, ¿no es cierto?, por ejemplo, la magnitud de ingreso interno versus ingreso nacional. ¿Ok? Pero bueno, da lo mismo. Esta palabra bruto también, ¿no es cierto?, también puede llevar a confusiones. ¿Ok? Bruto se refiere, ¿no es cierto?, al hecho de que hay ciertos activos, ¿no es cierto?, estas dos palabras bruto, ¿no es cierto?, ciertos activos, ¿no es cierto?, que se van depreciando a lo largo del tiempo. O sea, que si yo, una empresa que fabrica, no sé, yogur, ¿no es cierto?, por decirte algo, usa maquinaria. Esa maquinaria, ¿no es cierto?, en algún tiempo, ¿no es cierto?, se va descomponiendo, se va echando a perder, se va gastando, ¿no es cierto?, y es necesario realizar inversiones para que se mantenga su nivel productivo. ¿Ok? Bueno, como eso, ¿no es cierto?, ocurre con muchas otras magnitudes. ¿Okay? De hecho, ¿no es cierto?, hay empresas, por ejemplo, que reducen su capital, ¿no es cierto?, y hay otras empresas, ¿no es cierto?, que se consumen una parte del capital, retiran utilidades más allá de las ganancias que generan, ¿no es cierto?, y entonces reducen su capital. Cuando, aquí hay una expresión más bien convencional, ¿no es cierto?, en cuentas nacionales, cuando nosotros agregamos, ¿no es cierto?, lo que se conoce como el consumo de capital, que podríamos llamar, ¿no es cierto?, que es depreciación en términos más simples, llegamos al Producto Nacional Neto o el Producto Interno Neto, según sea la magnitud, la magnitud que estemos usando. ¿Ok? El Producto Interno Neto, ¿no es cierto?, entonces, deduce el consumo de capital. ¿Estamos claritos? Después de esto, ¿no es cierto?, nosotros llegamos a que aquí hay unas magnitudes, ¿no es cierto?, que no son muy elegibles. ¿Okay? Es decir, el producto, ¿no es cierto?, no es lo mismo que el ingreso de las personas. Recuerden ustedes, ¿no es cierto?, que el sentido, ¿no es cierto?, que nosotros mostrábamos en el monito este, ¿no es cierto?, que teníamos en clases anteriores, eso, de las familias con el Estado, entonces yo quiero, ¿no es cierto?, veíamos que eran las familias o las personas, ¿no es cierto?, las que importaban en este asunto. Es decir, el consumo de ellas, ¿no es cierto?, era lo que alimentaba a las empresas para que produjeran bienes. ¿No es así? Pero hay ciertas magnitudes, ¿no es cierto?, que no son consumo de bienes y que están incorporados ¿cómo se llama?, a la producción. Ejemplo, aquí tenemos los impuestos indirectos. Un ejemplo de impuesto indirecto es el IVA. ¿Ok? ¿Estamos? Aquí también se agregan otras magnitudes, ¿no es cierto? Por ejemplo, lo que son las ganancias de las empresas que no se distribuyen. Es decir, aquí tenemos, si nosotros le restamos a las ganancias de las empresas, ¿no es cierto?, le restamos las utilidades no distribuidas,
este par de magnitudes, ¿no es cierto?, en términos muy generales, ¿no es cierto?, entonces llegamos al ingreso nacional. Lo escribí con Y, ¿no es cierto?, porque normalmente se usa esa letra I para denotar ingreso. Ingreso nacional, no es que no sepa escribir. Ingreso nacional, ¿ok? ¿Sí? Yo tengo una duda, profe. Entonces, ¿el ingreso nacional resulta de la ganancia de la empresa menos la utilidad? Menos la utilidad no O, distribuida. ¿Qué es lo que ya, ocurre? Las empresas, ¿no es cierto?, muchas veces, ¿no es cierto?, no sé, una empresa como, qué sé yo, no sé, digamos Cencosud, por ejemplo, ¿no es cierto?, o qué sé yo, o la que sea, ¿no es cierto?, da lo mismo el nombre de la empresa, ¿no es cierto?, pero una empresa puede ganar, ¿no es cierto?, que sea una cantidad de plata cualquiera, digamos, no sé, gana 100 millones de dólares, ¿no?, para que sea más elegante, pero no distribuye esos 100 millones de dólares. Muchas veces las empresas, ¿no es cierto?, distribuyen un porcentaje de su ganancia, que si yo el 30% de las ganancias, por decirte algo, muchas empresas distribuyen solo el 30% de las ganancias. Bueno, el otro 70%, ¿no es cierto?, de las ganancias, ¿no es cierto?, los dejan dentro de las empresas, ¿no es cierto?, para uso de la empresa, para financiar nuevos proyectos, ¿no es cierto?, qué sé yo, qué sé yo, para reserva de liquidez, ¿no es cierto?, para las razones que sean, ¿no es cierto?, guardan una cantidad de plata importante, ¿no es cierto?, que no distribuyen. Si no la distribuyen, por supuesto, entonces eso no queda en manos de las familias, ¿no es cierto?, como para que puedan tomar decisiones de gasto. ¿Te das cuenta? O sea, si tú eres dueño de una empresa, ¿no es cierto?, pero y la empresa ganó 100, pero tú gastaste solamente 50, te quedaste con solamente 50, eso es lo que tú usas como ingreso. Lo otro, ¿no es cierto?, se quedó en la empresa. ¿Se entiende eso? sí, profe. Ya ahora sí entiendo un poco más. Bien. Estamos entonces en el ingreso nacional, ¿ok? En el ingreso nacional hay otras magnitudes que tampoco deberíamos considerar, ¿no es cierto?, si es que queremos llegar al análisis que hacen las personas directamente. Entre ellos están los impuestos directos. Los impuestos directos, ¿no es cierto?, y las transferencias netas. Vamos a explicar esto, qué es esto. Los impuestos directos, ¿no es cierto?, se refiere a aquellos impuestos que tienen nombre y apellido. ¿Okay? O sea, la diferencia, ¿no es cierto?, entre impuestos indirectos y impuestos directos, ¿no es cierto?, es el hecho grabado, como diría un abogado. El impuesto indirecto, ¿no es cierto?, es un impuesto a los actos. Es decir, ustedes pagan IVA cuando compran pan, por ejemplo, o cuando se compran un libro. ¿Okay? En esos casos, ¿no es cierto?, viene en la boleta implícito una cantidad de impuestos, ¿no es cierto?, que se paga al Estado. ¿Okay? Si tú no compras pan o no compras libros, no pagas el impuesto. ¿Okay? Pero hay otros impuestos, ¿no es cierto?, que son impuestos directos a las personas. Por ejemplo, el impuesto a la renta. ¿Okay? Ahora estamos en pleno proceso, ¿no es cierto?, de pago de impuestos. Están todos haciendo sus declaraciones de impuestos, ¿no es cierto?, qué sé yo qué, ¿no es cierto? Entonces uno se mete a la página web del Servicio de Impuestos Internos, mete su nombre, su número de RUT, ¿no es cierto?, con su clave, y le aparece, ¿no es cierto?, un formulario, ¿no es cierto?, en que uno tiene que declarar lo que ganó, lo que gastó, qué sé yo qué, ¿no es cierto?, y entonces va y se le sale, al final, ¿no es cierto?, un ingreso, ¿no es cierto?, sobre el cual usted tributa. ¿Ok? Significa, ¿no es cierto?, que una vez al año, ¿no es cierto?, todos los chilenos, ¿no es cierto?, se tienen que poner con el Estado, ¿no es cierto?, e ir al impuesto interno y pagar unas luquitas. A veces, por la estructura del sistema tributario, ¿no es cierto?, resulta que uno ha pagado más impuestos, ¿no es cierto?, que lo que debería haber pagado, y entonces el Estado le devuelve plata. Quizás a algunos de ustedes les ha pasado eso. Si ustedes han estado piruteando y haciendo pellitas, ¿no es cierto?, qué sé yo, muy típicas de estudiantes, ¿no es cierto?, han dado boletas. En este periodo, ¿no es cierto?, como ustedes probablemente no han ganado mucha plata, ¿no es cierto?, ahí les retuvieron un porcentaje de las ganancias, de los servicios que ustedes prestaron, el 11,5% específicamente. Bueno, si ustedes quieren un tramo exento de impuestos, los muy pobres en Chile no pagan impuestos, en muchas partes del mundo eso es así, entonces, ¿no es cierto?, esa plata que ustedes pagaron como impuesto, ¿no es cierto?, que lo anticiparon como impuesto durante el año, ¿no es cierto?, se las devuelven en un cheque fiscal. ¿Ok? Le devuelven la plata, ¿no es cierto?, diciendo, mire, estos impuestos usted los pagó de más, ¿no es cierto?, no se preocupe, hasta luego, aquí está la plata. De vuelta. ¿Ok? Hay mucha gente que le devuelven plata. Hay otra gente, ¿no es cierto?, que tiene que pagar algo. ¿Ok? En fin,
pero todos los años se hace este ajuste. ¿Okay? Como esos impuestos directos, ¿no es cierto?, que son impuestos que pagan directamente las personas, ¿no es cierto?, hay otras partidas de impuestos, que sé yo, las contribuciones a los bienes raíces, ¿no es cierto?, que sé yo, hay una serie de otros impuestos, ¿no es cierto?, que vienen con nombre y apellido. Esos son los impuestos directos. De nuevo, no eliges si los pagas o no. La ley te obliga a pagar los impuestos directos. ¿Ok? Las transferencias netas se refieren a un concepto parecido, ¿no es cierto?, pero que no es directamente, ¿no es cierto?, no es directamente, ¿no es cierto?, el caso de impuestos. O sea, que si yo, el Estado regala plata, ¿no es cierto?, a un montón de gente por distintas razones. ¿Ok? De hecho, ahora mismo estamos viendo la cuestión de los bonos, que si yo, ¿no es cierto?, ustedes han visto que el gobierno están diciendo, mire, el IFE, ¿no es cierto?, el ingreso familiar por emergencia, no sé qué, las cosas más, ¿no es cierto?, que son regalos que hace el Estado. ¿Ok? Esas son transferencias. Lo que se conoce como el pilar solidario de las pensiones en Chile, ¿no es cierto?, son transferencias desde el Estado a la gente, ¿no es cierto?, que tiene pensiones muy pequeñas. ¿Ok? Y así como eso, ¿no es cierto?, hay muchas otras partidas, ¿no es cierto?, en que el Estado le pasa plata a los contribuyentes, ¿no es cierto?, a las personas, ¿no es cierto?, se los regala, simplemente. Tome, aquí tiene, no hay una contraprestación. Al abuelito, ¿no es cierto?, que le suplementa un poco su pensión muy baja, ¿no es cierto?, entonces le entrega un aporte fiscal, ¿no es cierto?, un pilar solidario, ¿no es cierto?, que se lo regala. No hay una contraprestación, no es que el viejito esté trabajando para el Estado, sino que el Estado le regala una cantidad de plata. ¿Ok? Por supuesto hay otro tipo de transferencias, ¿no es cierto?, que van en las dos direcciones, ¿no es cierto? Es decir, hay también aportes que se hacen al Estado, ¿no es cierto?, también que no tienen contraprestación. Qué sé yo, si se encuentra, qué sé yo, una vivienda que está desocupada y abandonada, ¿no es cierto?, eso pasa a ser propiedad del Estado por la ley. ¿Ok? Ya. Todas esas transferencias netas, ¿no es cierto?, los pagos que se hacen, ¿no es cierto?, sin contraprestaciones, ¿no es cierto?, dan origen a este concepto de transferencias netas. ¿Ok? Cuánto regala el Estado versus cuánto le regalan al Estado, ¿no es cierto?, genera una transferencia neta. Con esto, ¿no es cierto?, si nosotros agregamos estas dos magnitudes, ¿no es cierto?, obtenemos el ingreso personal. Ingreso personal, en alguna literatura le llaman de las personas. ¿Ok? A esta magnitud, ¿no es cierto?, de nuevo también se le pueden hacer otros ajustes. ¿Ok? Aquí hay, ¿no es cierto?, también dentro de la relación con el Estado, por ejemplo, hay lo que se conoce como pagos no tributarios, los pagos no tributarios. Netos, digamos. Pagos no tributarios se refiere, por ejemplo, al caso de las multas. ¿Ok? O a las prestaciones por servicio, ¿no es cierto?, que son de inspección o cosas de ese estilo. Una multa, que se llama una multa de tránsito, ¿no es cierto?, por ejemplo, es un pago no tributario. Usted, la ley lo sanciona, ¿no es cierto?, por estacionarse mal, ¿no es cierto? Entonces usted va a un tribunal, ¿no es cierto?, y paga una cantidad de plata, ¿no es cierto?, que lo fija un juez. ¿Okay? Eso no es un impuesto, no es la prestación de un servicio, es una multa. Usted tiene que pagar, ¿no es cierto?, por idiota, digo, porque se estacionó mal o por cualquier otra razón de ese estilo. ¿Ok? Los pagos no tributarios, ¿no es cierto?, y las transferencias, ¿no es cierto?, con el exterior, tienen más o menos las mismas categorías. ¿Ok? Con el exterior hay una serie de transacciones, ¿no es cierto?, que no se originan en prestaciones de servicios. ¿Ok? Que si yo, una ONG que financia un proyecto de desarrollo en Chile, por ejemplo, con plata que viene de afuera, es una transferencia neta desde el exterior hacia Chile. ¿Te das cuenta? Cuando, qué sé yo, Chile ayuda, ¿no es cierto?, que si yo, nuestro país ayuda a otro país porque tuvo un terremoto, porque cualquier ese tipo de cosas, ¿no es cierto?, regala plata, ¿no es cierto?, a otras personas. ¿Te das cuenta? Cuando dentro del país, ¿no es cierto?, se aporta, qué sé yo, a la UNICEF, por ejemplo, ¿no es cierto?, que es una organización internacional, ¿no es cierto?, entonces estamos hablando de transferencia con el exterior. Las transferencias con el exterior, ¿no es cierto?, si agregamos este par de cosas más, ¿no es cierto?, vamos a llegar al ingreso personal disponible. ¿Ok? O ingreso disponible, que le llaman algunos simplemente. ¿Ok?
El ingreso disponible, ¿no es cierto?, se refiere, si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto?, nosotros hemos ido sacando un montón de cosas raras, ¿no es cierto?, y pasamos del producto de una economía al ingreso de las personas, a través de un proceso, ¿no es cierto?, que va tomando en cuenta distintas partidas, ¿no es cierto?, de gasto-ingreso, ¿no es cierto?, que les llega, que finalmente llegamos a una magnitud, ¿no es cierto?, que nos dice, mira, esto es lo que ganan, lo que realmente disponen las personas para gastar, para tomar decisiones de consumo. Es decir, es esta partida, ¿no es cierto?, donde las personas efectivamente hacen lo que decíamos en el monito ese que teníamos antes del flujo circular de la renta. ¿Ok? Esto es lo que deciden gastar, lo que deciden ellas libremente gastar. O no gastarlo, ahorrarlo, hacer cualquier cosa. ¿Ok? Este ingreso personal disponible, entonces, es lo que nos interesa entonces como conducta macroeconómica. ¿Ok? ¿Qué es lo que hace la gente con el ingreso personal disponible? No con el PIB. ¿Ok? No estrictamente con el PIB. ¿Estamos claritos en eso, muchachos? Sí, profesor. Sí, Participo. profesor. Disculpe, profe, ¿cuál es la primera parte de ingreso nacional que sale ahí? No la alcancé a escribir. La primera parte, ¿qué significa eso? Del ingreso nacional que anotó dos partes, que anotó en la transferencia neta, pero el que está arriba, ¿cuál es? Al de arriba dice impuestos directos. Me estás diciendo que tengo mala letra. Y eso está prohibido en este curso. El profesor no tiene mala letra por definición. Ya. Oye, ¿estamos claros en esto, muchachos? Para darle algunas ideas, que si yo, a ver, ejemplo, que si yo, uno podría comparar, por ejemplo, que si yo el ingreso nacional, o, a ver, o una magnitud más creíble, más interesante. Uno podría hacer una comparación entre el PIB y el Producto Nacional, entre el Producto Interno Bruto y el Producto Nacional Bruto. Esto es una comparación muy interesante. ¿Ok? De hecho, por ejemplo, a ver, ¿qué será mayor, por ejemplo, el Producto Nacional o el Producto Interno de Bolivia? ¿Qué creen ustedes? Adivinanza. ¿Qué será mayor, el Producto Nacional Boliviano o el Producto Interno Boliviano? ¿Mayor se refiere a mayor precio? No, en mayor volumen. Ah, mm, O el chileno. El chileno son 300.000 millones de dólares más o menos el Producto Interno Bruto. El Producto Nacional Bruto, ¿cuánto será? ¿Será más o menos que esos 300.000 millones de dólares? ¿Qué creen ustedes? Yo creo que debería ser mayor en el caso de Chile porque se le está sumando la producción de los chilenos en otros países también. O sea, ¿tú crees que los chilenos producen más que lo que se produce dentro de Chile? ¿Eso es? Porque se le está No, agregando lo que pero producen los chilenos en el extranjero, pero se le quita lo que producen los extranjeros en Chile. claro, ¿Qué crees tú? Bueno, fíjense ustedes que en el caso chileno, ¿no es cierto? Y en general los países en desarrollo, en general, no hay una regla fija. Aquí, si ustedes ven cualquier, si ven las cuentas, que si yo, un data, ¿no es cierto? Si se quiere, hay un banco de datos, ¿no es cierto?, que tiene la OCDE, el Banco Mundial, también, en fin, hay varios bancos de datos internacionales. Y en realidad no es una norma general, ¿no es cierto? Pero suele ocurrir, ¿no es cierto?, que en los países de menor desarrollo relativo, ¿no es cierto?, el Producto Interno es mayor que el Producto Nacional. En el caso de Chile, en el caso de Bolivia, de hecho. Eso significa, ¿no es cierto?, que lo que producen los extranjeros dentro de Chile, ¿no es cierto?, es mayor que lo que producen los chilenos fuera del país. ¿Ok? ¿Estamos claros?
De hecho, esa brecha se ha ido agrandando. Hacia el año 2095, por ejemplo, ahora unos poco más de 20 años atrás, ¿no es cierto? En general, ¿no es cierto?, nos encontramos con magnitudes bien parecidas. El Producto Interno era muy bien parecido al Producto Nacional. ¿Ok? Y con los años ha venido ocurriendo exactamente eso. Los chilenos afuera, ¿no es cierto?, producen menos que lo que producen los extranjeros dentro de Chile. Fuerte, un poquito feo, digamos, para que estamos con el serio. ¿Eso es mal mirado, profe? Mira, es mal mirado en el sentido, no es que sea mal mirado, o sea, como te digo, de hecho ni siquiera es una regla, ¿ok? Pero la mayoría de los países desarrollados, ¿no es cierto?, les pasa al revés. Lo que producen dentro del país, ¿no es cierto?, es menor que lo que producen los nacionales. Estados Unidos es un caso, ¿ok? Las empresas norteamericanas, ¿no es cierto?, ganan muchísima plata en el extranjero, ¿no es cierto?, más que lo que ganan las empresas extranjeras dentro de Estados Unidos. ¿Ok? Por lo tanto, el Producto Nacional de Estados Unidos, ¿no es cierto?, es mayor que el Producto Interno. Pasa lo mismo en países como Suiza, como Francia, como Alemania, ¿no es cierto?, con ese tipo de países, ¿no es cierto?, se van a encontrar con esa misma figura. ¿Qué te dice a ti eso? Bueno, eso tiene que ver con cuestiones, con habilidades empresariales, ¿no es cierto?, con la capacidad de hacer negocios, con ese tipo de cosas. ¿Ok? O sea, estos son temas de desarrollo, en todo caso, que no son temas que nosotros debamos ver ahora en un curso como este, digamos, pero se supone, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama?, que uno de los fundamentos de la empresa privada, ¿no es cierto?, en el mundo entero, y no lo estoy diciendo yo, ni lo está diciendo un ideólogo comunista, ni nada que se le parezca, ¿no es cierto?, es ganar plata, ¿ok? Es producir. El sentido social, si se quiere, ¿no es cierto?, del empresario, ¿no es cierto?, es organizar empresas, es organizar negocios, ¿no es cierto?, es hacer negocios, ganar plata, ¿ok? Si los empresarios chilenos, ¿no es cierto?, no están ganando, no están haciendo la pega, ¿no es cierto?, tenemos un problema, está claro. De hecho, lo que estamos diciendo, ¿no es cierto?, es que en realidad los empresarios extranjeros, ¿no es cierto?, logran hacer en Chile lo que no logran hacer los empresarios chilenos. O sea, eso. ¿A ti te cae bien, por ejemplo, que la mayoría de las empresas mineras en Chile sean extranjeras? No es lo ideal. No es muy ideal, ¿no es cierto? En teoría, ¿no es cierto? A ver, en la teoría de hecho, ¿no es cierto?, entre los acuerdos internacionales que ya están consolidados a lo largo de la historia, ¿no es cierto?, está la no discriminación. O sea, tú no tienes por qué tratar distinto a un empresario extranjero respecto a uno nacional. ¿Ok? Esos son los acuerdos sobre inversiones, ¿no es cierto?, que están extendidos por todo el mundo. ¿Ok? O lo que es lo mismo, ¿no es cierto?, a nosotros no tendría por qué importarnos, ¿no es cierto?, que sean españoles los dueños del Banco Santander. ¿Te das cuenta? Da lo mismo, digamos, si es que son chilenos o extranjeros. De hecho, muchas veces lo que ocurre ahí, ¿no es cierto?, es que, no sé, porque el empresario extranjero, ¿qué es lo que pone realmente del banco, de un banco como el Banco Santander? ¿Qué es lo español ahí? Si ustedes miran a la gente que trabaja en el Santander, ¿no es cierto?, se van a encontrar con que son todos chilenos. ¿Se dan cuenta? Si ustedes miran incluso la constitución de la sociedad, ¿no es cierto?, se van a encontrar con que es una empresa chilena. Lo que pasa es que es parte de un grupo económico internacional. Una parte importante, la casi totalidad, ¿no es cierto?, en realidad del Banco Santander es español, la propiedad. ¿Qué significa eso? Significa que parte de las ganancias, ¿no es cierto?, del Banco Santander en realidad se van para fuera del país. En otros casos, ¿no es cierto?, que si yo, las empresas mineras, por ejemplo, ¿no es cierto?, que si yo, una parte importante de sus gerencias, de la gente que manda dentro de la empresa, son extranjeros. ¿Ok? Mi hermano trabaja en una compañía minera australiana, ¿no es cierto?, y ellos tienen jefes que son australianos, que les hablan en inglés, que si yo quiero, ¿no es cierto?, que viven en Chile, ¿no es cierto?, muy a pesar de ello, digamos, no, nunca tanto, pero que si yo, pero ahí incluso además tú pagas sueldos a personas que son extranjeras. El problema que tiene eso, ¿no es cierto?, como juicio, ¿no es cierto?, detrás de ese asunto, ¿no es cierto?, es que en realidad cuesta entender eso. ¿Por qué se necesita tener extranjeros administrando minas en Chile? No toda. Codelco, por ejemplo, es una empresa chilena y estatal. ¿Okay?
qué sé yo, Antofagasta Minerals, ¿no es cierto? Es una empresa del grupo Luxec, ¿no es cierto? Y es chilena entera, ¿ok? Pero Anglo American, qué sé yo, y muchas otras empresas, ¿no es cierto?, son todas extranjeras, ¿no es cierto?, y constituyen la mayor parte de la industria minera en Chile. Digamos, es una magnitud que uno tiene que tenerla en el ojo. ¿Qué es lo que ocurre? En el caso, por ejemplo, de la minería, ¿no es cierto?, qué sé yo, en los años buenos, ¿no es cierto?, qué sé yo, las empresas mineras retiran tanta plata, ¿no es cierto?, como la que invierten en los últimos 10 años, por ejemplo. O sea, están sacando plata. Los empresarios extranjeros, ¿no es cierto?, una de las cosas que hacen, ¿no es cierto?, bueno, para eso hacen las inversiones, lo que hacen, ¿no es cierto?, es que finalmente se llevan plata de Chile. Van generando actividad económica, ¿no es cierto?, pero se la llevan fuera del país. ¿Te das cuenta? Ese es el problema que tiene eso, ¿ok? En estricto rigor, ¿no es cierto?, no hay muchas razones como para decir, mire, bueno, y si lo dejas en manos de chilenos, a lo mejor la empresa ni siquiera existiría. ¿Ok? O sea, por algo el Santander es el banco más grande de Chile, por decirte algo, por decir algo respecto a alguna empresa. Porque lo hacen bien, porque le pegan más que los chilenos, ¿te das cuenta? Pero así como en Chile se importa cierta capacidad empresarial, también se exporta. Si yo, los chilenos parecen ser re buenos para el retailer, para, qué sé yo, para los supermercados, ese tipo de cosas. Entonces, muchas empresas chilenas, ¿no es cierto?, operan fuera del país. Qué sé yo, el caso es Cencosud, por ejemplo, DIS en algún tiempo, ¿no es cierto?, qué sé yo, Unimark, u otras empresas, ¿no es cierto?, por el estilo, operan fuera del país. Que los argentinos no saben manejar un supermercado, que necesitan a Polman para que haga negocios de supermercado. Bueno, a lo mejor saben, pero no lo hacen tan bien. ¿Te das cuenta? Por ahí va la cosa, ¿ok? Esa magnitud, en todo caso, típicamente es clásico eso, ¿no es cierto? Suele ocurrir eso, de que en los países más desarrollados, ¿no es cierto?, el Producto Nacional suele ser mayor que el Producto Interno. ¿Ok? Más todavía, en muchos casos, ¿no es cierto?, si ustedes les interesan temas políticos, cosas de ese estilo, ¿no es cierto?, muchas veces, o sea, siempre se hace referencia, ¿no es cierto?, a la evolución del PIB en las crisis, en las recesiones y cosas de ese estilo. Pero si uno mirara lo que ocurre, ¿no es cierto?, con el ingreso de las personas, ¿no es cierto?, se daría cuenta, ¿no es cierto?, que una crisis como la que estamos viviendo ahora, ¿no es cierto?, es mucho más importante, ¿no es cierto?, si uno la midiera como el cambio en el ingreso nacional, la crisis sería muchísimo mayor. La caída en el ingreso nacional, el ingreso personal, el ingreso disponible, ¿no es cierto?, hoy día en Chile, ¿no es cierto?, está en los 2 dígitos, en el orden del 15%. El PIB cayó en un 6%, pero el ingreso de las personas cayó en un 15%. Eso ya es un poquito más peludito, ¿ok? Es un poquito más complejo. O sea, esa es la razón por la cual, ¿no es cierto?, uno no se puede contentar con un solo número en esta cosa, ¿no? O sea, uno tiene que estar mirando otras cosas más relevantes. No se alcanza ya. Bien, esto es lo que se refiere a cuentas internas, ¿ok? Otras cuentas, ¿no es cierto?, que se llevan y que tienen también sentido que ustedes las conozcan, ¿no es cierto?, son lo que se conoce como las cuentas externas de los países. Las cuentas externas. Las cuentas externas, ¿no es cierto?, tienen una estructura también, ¿ok? Y también permiten ver cómo está la salud de los países muchas veces, ¿no es cierto? Y también definen un poco cómo se vincula el país con el resto del mundo, ¿ok? Cuando nosotros decíamos, mire, importaciones y exportaciones, nosotros estábamos simplificando, ¿no es cierto? Ustedes se dan cuenta, en algún minuto dijimos, mira, pero ocurre, ¿no es cierto?, que el Santander, por ejemplo, es un banco español. La propiedad es española, pero todas las operaciones del Banco Santander son chilenas. ¿Te das cuenta? Y entonces, ¿qué es lo cómo ocurre eso, ¿no es cierto?, de que el banco es español? Bueno, porque en algún minuto entró capital a Chile, ¿no es cierto?, que permitió que un español comprara un banco, varios bancos. En realidad el Banco Santander, ¿no es cierto?, sale, ¿no es cierto?, de la compra de varios bancos chilenos, ¿no es cierto?, el Banco Santiago, ¿no es cierto?, que en su época, ¿no es cierto?, ustedes no se deben ni acordar, ¿no es cierto?, y varios otros bancos menores, ¿no es cierto?, que se agruparon todos, ¿no es cierto?, en una sola marca que se llamó Banco Santander, ¿ok? Bien, eso significa, ¿no es cierto?, que no entran y salen solamente exportaciones e importaciones, salen otras cosas, sale capital también, ¿ok? ¿Qué es lo que ocurre acá? Ordenamiento, ¿ok? Hay una cuenta, ¿no es cierto?, que se conoce, ¿no es cierto?, que es la más básica de todas, ¿no es cierto?, que es las exportaciones e importaciones. Se refiere a bienes físicos,
O sea, esto es lo que pasa por la aduana. ¿Estamos claros? Esto, ¿no es cierto?, son bienes físicos. Aquí entran, ¿no es cierto?, qué sé yo, las ventas de cobre, de uva, de madera, y ese tipo de cosas, ¿no es cierto?, que el país exporta por acá. Y la contrapartida, ¿no es cierto?, aquí están los celulares, los autos, los televisores, todas esas cosas, ¿no es cierto?, que el país importa. Bienes. ¿Ok? Esta cosa tiene un nombre. Esto se conoce, ¿no es cierto?, como la balanza comercial. ¿Ok? La balanza comercial mide, ¿no es cierto?, entonces el intercambio de bienes con el resto del mundo. ¿Estamos claros? Pero además de eso, ¿no es cierto?, hay servicios. ¿Ok? Hay servicios, ¿no es cierto?, que se prestan, ¿no es cierto?, que se importan y se exportan. ¿Ok? Ejemplo, qué sé yo, las empresas de transporte, por citarlo. ¿Ok? Qué sé yo, cuando un barco se lleva, qué sé yo, cobre de Chile, ¿no es cierto?, alguien le paga a la empresa de transporte para llevarse esas cosas fuera del país. Lo mismo pasa al revés, por ejemplo. Qué sé yo, cuando una empresa chilena, ¿no es cierto?, qué sé yo, opera en un aeropuerto internacional, ¿no es cierto?, por ejemplo, paga servicios allá, ¿no es cierto?, y qué sé yo, estás importando un servicio, ¿no es cierto?, cuando aterriza, qué sé yo, en otro país. Y lo mismo pasa cuando llegan aerolíneas a Chile. Hay otras cosas más complejas, ¿no es cierto?, qué sé yo, por ejemplo, qué sé yo, cuando se pagan royalties, se pagan patentes, licencias de uso, cosas de ese estilo, ¿no es cierto?, son mucho más importantes en magnitud en muchos países. O sea, ejemplo, cuando ustedes se compran un computador con Windows, por ejemplo, ustedes pagan una licencia de uso de Windows. No están comprando Windows, ustedes están arrendando o están pagando una licencia para usar Windows. El propietario de Windows es un tipo que está en Estados Unidos. ¿Ok? Esta cosa, ¿no es cierto?, es lo que se conoce, ¿no es cierto?, como los servicios. Existe lo que se llama entonces una balanza de servicios. Y esta balanza de servicios, ¿no es cierto?, habitualmente se distribuye entre dos tipos de servicios, lo que se conoce como servicios financieros y servicios no financieros. ¿Ok? El nombre dice bastante bien de qué se trata. Los servicios financieros se refieren, ¿no es cierto?, al pago de intereses, esencialmente. La gran partida que hay acá, ¿no es cierto?, son los pagos de intereses. O sea, cuando una empresa chilena, ¿no es cierto?, contrata deudas en el extranjero, ¿no es cierto?, está pagando intereses por el uso de ese capital. Y al revés. ¿Ok? Cuando un extranjero contrata créditos dentro de Chile, ¿no es cierto?, entonces paga intereses también. ¿Ok? Entonces, aquí hay un cruce, ¿no es cierto?, de pagos por intereses, ¿no es cierto?, que son básicamente los servicios financieros. Hay otro tipo de servicios financieros también. O sea, lo que estamos pensando en comisiones, ¿no es cierto?, en corretaje, ¿no es cierto?, de instrumentos financieros, son también servicios financieros. ¿Ok? Ejemplo, cuando Chile compra, un contrato futuro, ¿no es cierto?, para protegerse de las oscilaciones de los precios del petróleo, ¿no es cierto?, por ejemplo, ahí paga una comisión, ¿no es cierto?, por la compra de este instrumento financiero derivado. Eso es un servicio financiero también. ¿Ok? Y los servicios no financieros son los que mencioné antes. ¿Ok? Servicios de transporte, ¿no es cierto?, servicios por uso de patentes, marcas, y qué, ¿no es cierto? O sea, cada vez que ustedes van al McDonald's, por decirte algo, ¿no es cierto?, el McDonald's la empresa chilena paga un royalty por el uso de la marca McDonald's, por usar las recetas del McDonald's, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y el dueño, ¿no es cierto?, de McDonald's es una empresa norteamericana. Entonces le paga a ellos, en Estados Unidos, ¿no es cierto?, el uso de la marca McDonald's, ¿no es cierto?, con las recetas, con etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Cuando ustedes toman una Coca-Cola pasa lo mismo. ¿Ok? La Coca-Cola, ¿no es cierto?, es una marca que tiene un propietario que es norteamericano, ¿no es cierto? En Chile existe una empresa que se llama Coca-Cola. ¿Ok? Esa empresa le cobra a todos los embotelladores de Coca-Cola, ¿no es cierto?, y a su vez le paga al dueño de la marca en Estados Unidos. ¿Ok? Todo eso son servicios no financieros. ¿Ok? La suma de la balanza comercial, esta más esta, ¿no es cierto?, da origen a una cuestión que se conoce como la cuenta corriente. ¿Ok? La cuenta corriente, ¿no es cierto?, entonces mide las transacciones con el exterior, ¿no es cierto?, todas las transacciones corrientes, tal como su nombre lo indica.
¿Ok? Son pagos periódicos, ¿no es cierto?, que uno hace por el uso de una marca, por el uso de una patente, por el uso de un royalty, ¿no es cierto?, por, qué sé yo, por intereses, por lo que sea, y está medido en unidades de tiempo. Es la cantidad de cobre anualmente que nosotros exportamos, ¿no es cierto?, qué sé yo, o la cantidad de autos que nosotros pagamos, etcétera, etcétera. Eso da origen a la cuenta corriente. Esta es la que mide las transacciones corrientes con el exterior. ¿Estamos claros? Después de esta, ¿no es cierto?, está, ¿no es cierto?, lo que se conoce como la cuenta de capitales. Cuenta de capitales. De nuevo, K, lo escribí con K, ¿no es cierto?, capital, ¿no es cierto? No porque me gusta escribir tonteras, ¿no es cierto?, sino que porque en general en la literatura económica el capital se le trata como con la letra K. ¿Ok? Es una convención simplemente. ¿Ok? Esta cuenta de capitales, ¿no es cierto?, tal como su nombre lo indica, ¿no es cierto?, muestra las entradas y salidas de capital. ¿Ok? Y aquí entra, ¿no es cierto?, que si el cuento que les estaba diciendo, ¿no es cierto?, el caso del Banco Santander. Alguna vez, ¿no es cierto?, que si el Banco Santander, por ejemplo, trajo, no sé, $1.000 millones, ¿no es cierto?, a Chile y compró un banco. ¿Por dónde entró eso? Por la cuenta de capitales. ¿Estamos claros? Eso es lo que se conoce como inversión directa o formación bruta de capital fijo. Eso es otra definición. De hecho, aquí normalmente se diferencia, ¿no es cierto?, entre inversión física neta, e inversión financiera. Que si yo hace poco, ¿no es cierto?, que si yo, una empresa china, ¿no es cierto?, compró una participación muy grande, ¿no es cierto?, de SQM, de Sokimich, ¿ok? Y para eso ingresó a Chile $4.000 millones de un solo zapatazo, para comprar una parte, ¿no es cierto?, de la empresa Sokimich. Entró por esta cuenta. ¿Ok? Por la cuenta de inversión no financiera. ¿Ok? O inversión física. ¿Ok? Pero también hay, ¿no es cierto?, inversiones financieras. ¿Ok? O sea, que si yo, cuando, que si yo, un chileno, ¿no es cierto?, que si yo decide, mire, sabes que tengo mucha plata acá guardada, ¿no es cierto?, y decide que si yo poner la plata en un depósito, ¿no es cierto?, que si yo a plazo en las Islas Caimán, por decirte algo. O compra acciones, ¿no es cierto?, que si yo en la Bolsa de Comercio de Nueva York. Ahí lo que está haciendo, ¿no es cierto?, son inversiones financieras. ¿Ok? De hecho, hay un intercambio obvio ahí, que si yo, bueno, hay pelambre, muchachos. Cuando se vendió Endesa, ¿no es cierto? Endesa tenía una matriz, ¿no es cierto?, que era dueña de varias empresas del sector eléctrico. La matriz se llama Enersys. Enersys, ¿no es cierto?, era una empresa dueña de Endesa, de Chilectra y varias otras empresas más, ¿no es cierto? En algún minuto, ¿no es cierto?, esta empresa matriz, ¿no es cierto?, la compró una empresa española, Endesa España. ¿Ok? Bueno, en esa oportunidad, ¿no es cierto?, Endesa España trajo a Chile alrededor de $2.000 millones, ¿no es cierto?, que se lo pagó a los dueños de la empresa Enersys. ¿Ok? Hay estudios de la Universidad Católica que muestran, ¿no es cierto?, que la mayor parte de esos $2.000 millones, ¿no es cierto?, se destinaron a inversión financiera, se devolvieron para fuera del país. O sea, la gente que era dueña de Endesa, ¿no es cierto?, recibió plata extranjera, ¿no es cierto?, y lo que hizo fue volver a sacarla del país, ¿no es cierto?, pero ahora como inversión financiera. ¿Ok? Eso puede ocurrir, eso ocurre en muchas oportunidades. ¿Ok? Por supuesto, también hay pagos y amortizaciones de capital. O sea, que si yo cuando Chile paga, que si yo cuotas de la deuda externa, por ejemplo, ¿cierto?, no está pagando, no solo paga intereses, también paga amortizaciones. Las amortizaciones salen por la cuenta de capitales. Los intereses salen por la cuenta de servicios financieros, pero las amortizaciones de capitales salen por la cuenta de capitales. ¿Ok? Bien, entonces, si yo consolido, ¿no es cierto?, la cuenta corriente con la cuenta de capitales, ¿no es cierto?, de estas dos cosas, ¿no es cierto?, tengo otro concepto. Si yo tengo cuenta corriente más cuenta de capitales, cuenta de capital, ¿no es cierto?, estos dos conceptos, ¿no es cierto?, dan origen a lo que se conoce como la balanza de pagos.
¿Estamos claritos? Una consulta, profe, entonces es la suma, ¿cierto? La Sí. suma de ambos nos da eso, ya. Así es. ¿Qué es lo que pasa? Aquí puede ocurrir, ¿no es cierto? Pueden ocurrir muchas cosas. O sea, puede ocurrir, ¿no es cierto?, que el país, entre sumas y restas de exportaciones corrientes e importaciones corrientes, ¿no es cierto?, a lo mejor esta cuestión es negativa. ¿Te das cuenta? O sea, puede ocurrir que un país, ¿no es cierto?, que si yo exporte menos de lo que importa. Ahora, eso, ¿no es cierto?, se tiene que pagar de alguna manera. ¿No es así? Si el país está exportando menos de lo que está importando, tiene que pagar esa diferencia de alguna manera. Normalmente lo hace con la cuenta de capitales. Esta balanza de pago, ¿no es cierto?, siempre tiene un saldo nulo. ¿Ok? Los déficits o superávit de balance de pago, ¿no es cierto?, se refieren al hecho a cómo se financia, ¿no es cierto?, la balanza de pago, el déficit de cuenta corriente. ¿Ok? Pero bueno, eso ya es un poco más técnico. Si yo tengo excedentes, ¿no es cierto?, de la cuenta corriente, o sea, yo estoy exportando más de lo que estoy importando, o sea, puede ocurrir lo contrario, podría ocurrir, ¿no es cierto?, que esto sea positivo. ¿No es así? ¿Qué es lo que me está sobrando plata, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que ocurre ahí? Bueno, una de las cosas que ocurre ahí, ¿no es cierto?, es que yo estoy incrementando, ¿no es cierto?, estoy disminuyendo mi cuenta de capital, estoy sacando capitales para afuera. ¿Se dan cuenta? Este chanchito a todo esto, ¿no es cierto?, es parte de la historia de los países sudamericanos, ¿ok? Argentina, ¿no es cierto?, en la década de los 90, ¿no es cierto?, toda la década de los 90 tuvo esta cuenta corriente en negativo. Durante toda la década de los 90. ¿Cómo se pagaba eso? Bueno, en principio con deuda. ¿Ok? Con deuda, ¿no es cierto? La deuda es importación de capitales. O sea, el país pedía plata prestada, ¿no es cierto? Y con eso pagaba los déficits de cuenta corriente. Le entraba capital por acá, ¿no es cierto? Y pagaba entonces la cuenta corriente. Pero el endeudamiento tiene límite. En algún minuto Argentina, ¿no es cierto?, empezó a ver que ya no le prestaban plata tan fácil. Cuando la deuda era demasiado grande, ¿no es cierto?, se dieron cuenta, ¿no es cierto?, que ya no les prestaban plata tan fácil. Empezaron a vender empresas públicas. De nuevo, venta de empresas públicas, ¿qué significa? Significa que convencen a alguien fuera del país, ¿no es cierto?, para que compre empresas dentro de Argentina. De hecho, empresas como empresas chilenas, ¿no es cierto?, compraron, qué sé yo, Enersys, la misma que estábamos hablando antes, ¿no es cierto?, en la década de los 90, compró las empresas distribuidoras de energía eléctrica en Argentina. O sea, lo que pasó ahí es que un grupo de chilenos, ¿no es cierto?, dijo, ajá, me venden la empresa del sur, ¿no es cierto?, por ejemplo, que distribuye energía eléctrica en el sur de Buenos Aires. Fenómeno, aquí yo tengo, no sé, 5.000 millones de dólares, toma, venga para acá esta empresa. Están invirtiendo en Argentina. ¿Ok? O sea, los déficits, ¿no es cierto?, se empezaron a pagar primero con deuda, que es entrada neta capital, y después con inversión. Pero eso también tiene un límite. A finales de los 90, ¿no es cierto?, el año 99, ¿no es cierto?, Argentina quebró. No tenía cómo seguir financiando una cuenta corriente deficitaria. Pero ya no tenía empresas que vender y ya no le prestaban más plata. Ese año, ¿no es cierto?, de hecho Argentina tuvo 3 presidentes, ¿no es cierto?, que si yo quedó la ensalada, ¿no es cierto? O es parte de la historia, ustedes ya me imagino que algo saben de esa historia, ¿no? ¿Algo saben de lo que pasó en Argentina el año 99? Por mi parte, no, profe, no sabía de eso que había pasado ese año. Cuando terminó el último gobierno de Menem, ¿no es cierto?, se criticó mucho que Menem dejaba a Argentina, ¿no es cierto?, al borde del precipicio. Efectivamente estaba al borde del precipicio. De hecho, no quedaban reservas internacionales, no quedaban lucas en el Banco Central Argentino. Y ahí quedó, se eligió a Fernando Larrúa, ¿no es cierto?, ese año. Fernando Larrúa alcanzó a durar unos pocos meses, ¿no es cierto? Se eligió un nuevo presidente, ¿no es cierto?, porque renunció de Larrúa. Se eligió a Duhalde, ¿no es cierto?, que también duró unos pocos meses, ¿no es cierto?, y después de un par de vueltas más, finalmente se elige a Néstor Kirchner como presidente de Argentina. Y empieza la era de los Kirchner, ¿no es cierto?, que ya eso es más historia, eso, ¿cómo podría llamarlo eso? Ya eso es un poquito más como para revistas historietas, ¿no? O sea, ya es un poquito más enredado. Bien,
Lo concreto, ¿no es cierto?, es que el año 99, como les digo, Argentina quebró porque mantuvo déficit en cuenta corriente, ¿no es cierto?, que eran financiados por la cuenta capital. ¿Ok? De hecho, ¿no es cierto?, el análisis más fino de cuentas, ¿no es cierto?, uno te lleva a cosas muy raras, ¿ok? O sea, ejemplo. A ver, volvamos para acá. Por ejemplo, en la crisis de deuda del año 82, por ejemplo, ¿no es cierto?, que si yo, gran parte, ¿no es cierto?, de los problemas de las economías sudamericanas, ¿no es cierto?, tenían que ver justamente con lo mismo. La mayoría de las empresas de los países sudamericanos hasta principios de los 80, ¿no es cierto?, tenía déficits comerciales, que estaban financiados, ¿no es cierto?, por créditos extranjeros. ¿Ok? En esos años, ¿no es cierto?, que si yo, había mucha plata, ¿no es cierto?, había mucha plata en los mercados internacionales. Fíjate tú, ¿no es cierto?, que esto es una especie de cadena de acontecimientos, ¿no es cierto? Esa plata venía de la crisis internacional del petróleo. ¿Ok? ¿Se acuerdan que algo les mencioné de la crisis del petróleo? Bueno, en esos años, ¿no es cierto?, se produjo, no existía, no pensaban ni siquiera existir en esos años, ¿no es cierto?, pero entre el año 73 y el año 75, ¿no es cierto?, el precio del petróleo se multiplicó por 10. Toma, en 2 años. A ver, piensen lo que significa que en 2 años más, ¿no es cierto?, por ejemplo, el litro de benzina, en vez de costar 700 pesos, cuesta 7.000 pesos. Esa es la pelotera que quedó entre esos 2 años. Eso es el surgimiento de la OPEP, de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, ¿no es cierto? Eso significó una tremenda transferencia de plata desde los países desarrollados hacia los países árabes, principalmente. Y países como Venezuela también, por supuesto. Bueno, esa plata, ¿no es cierto?, no se la dejaron debajo del colchón, los países árabes, ¿no es cierto?, lo que hicieron, ¿no es cierto?, fue juntar esa plata, ¿no es cierto?, y la pusieron en bancos europeos, norteamericanos y de otros lados. Fue una transferencia de riqueza en la práctica. Y los bancos, a su vez, ¿no es cierto?, la pega de ellos, ¿no es cierto?, es prestar la plata, no se quedan con la plata debajo del colchón. ¿Ok? Lo que hicieron los bancos, ¿no es cierto?, fue empezar, como había mucha plata, ¿no es cierto?, empezaron a prestar, ¿no es cierto?, a intereses muy bajos. Adivinen quién eran los clientes. Los países sudamericanos, entre otros. ¿Ok? Entre otros países menos desarrollados. Mucha plata prestada a nada, ¿te das cuenta? Era fácil, ¿no es cierto?, financiar, ¿no es cierto?, qué sé yo, programas de todo tipo, ¿no es cierto?, fiscales y qué sé yo qué. ¿Ok? En algunos países, ¿no es cierto?, pasó que el endeudamiento, ¿no es cierto?, de los países se produjo a través de la banca privada. Y en otros, a través del Estado. Nuevamente, típico, ¿no es cierto?, una comparación entre chilenos y peruanos, por ejemplo. En Chile, las deudas, ¿no es cierto?, se originaron principalmente, ¿no es cierto?, a través de la banca privada. El negocio era, pero te lo encargo. Los banqueros chilenos, ¿no es cierto?, se conseguían plata en el extranjero a cero al año, a intereses muy bajos, ¿no es cierto?, y lo prestaban al 60% en Chile. ¿Te cachai el negocio? Bueno, eso hizo, ¿no es cierto?, que la banca privada chilena, ¿no es cierto?, adquiriera un nivel de deuda gigantesco. Por la época, ¿no es cierto?, estamos hablando de algo así como una vez el PIB completo. ¿Ok? En países como Perú, ¿no es cierto?, la deuda la adquirió principalmente el Estado. Y muchos otros, pero el resto de los países latinoamericanos, la mayor parte de ellos fue por el Estado también. Entonces, en los países latinoamericanos, ¿no es cierto?, hasta los años 80, ustedes se iban a encontrar, ¿no es cierto?, de nuevo, con algo parecido a lo que tenemos acá. Una cuenta corriente deficitaria, ¿no es cierto?, financiada con flujo de capitales. Esto era muy negativo, ¿no es cierto?, y esta cuenta era muy positiva. A principios de los 80, ¿no es cierto?, por alguna razón, los bancos empezaron a recoger caña, a no prestar más, y además subieron los intereses. Y quedó la pelotera. Técnicamente, muchos países, incluido Chile, quebraron. Esto siempre hay que mirarlo con mucho cuidado. De hecho, si Chile, ¿no es cierto?, hoy día ha logrado sobrevivir razonablemente bien a la epidemia del COVID, entre otras razones, ¿no es cierto?, porque tiene muchas reservas internacionales. Chile tiene hoy día alrededor de 40.000 millones de dólares, ¿no es cierto?, en inversiones externas. El Banco Central mantiene fondos de reserva, ¿no es cierto?, que equivalen a alrededor de 40.000 millones de dólares.
¿Se dan cuenta? O sea, tiene una cuenta de capitales, ¿no es cierto?, muy superavitaria, ¿no es cierto? Y eso le permitiría, ¿no es cierto?, por ejemplo, al caso de Chile, ¿no es cierto?, que haya pasado varias crisis, la del 2009 y la de ahora, ¿no es cierto?, sin despeinarse mucho, sin mucho problema. Es súper importante este tipo de cuentas para ver la salud económica de los países. De hecho, en los mercados financieros este tipo de cosas las tienen muy claras los inversionistas extranjeros. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Dudas sobre este Sí, tema? profe. ¿Todo bien? Por mi parte no, me quedó claro. Bien. Fenómeno. Esto, ¿no es cierto?, es lo que vamos a ver como macroeconomía por ahora. Yo podría ahora, ¿no es cierto?, meter un tema adicional, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la inflación, el desempleo, ese tipo de cosas, ¿no es cierto?, que en realidad a ustedes no les va a resultar muy interesante, ¿no es cierto?, es decir, no lo van a ocupar mucho. ¿Okay? Inflación, desempleo son temas típicos, ¿no es cierto?, de macroeconomía. Los clásicos temas en economía, ¿no es cierto?, son crecimiento, inflación, desempleo, tener un ventilador acá hace que se me apaguen los cigarros, es muy grave eso. Y cuentas externas. Estos son los clásicos temas en macroeconomía. ¿Ok? Podríamos comentar algo sobre esto, cómo se mide la inflación, ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Pero tengo la tincana, ¿no es cierto?, que no son temas muy necesarios para ustedes, mientras no se dediquen a hacer empresas y cosas por el estilo. A menos que quieran que veamos algunos de estos temas, aunque sea rapidito. Los someto a la elección de ustedes. Yo opino, profe, que lo último que lo veamos rápido. Yo igual, ¿Seguro? profe, opino lo mismo, que igual cualquier conocimiento es bienvenido, no solamente para la aplicación en el campo laboral, sino que también para tener una noción más amplia de lo que es este tema. Así que, por mi parte, no tenía ningún problema. Sí, profesor, sería bueno. Bien. ¿Y le damos 10 minutos a esta cosa o qué? ¿O le damos una clase completa más? Yo creo que lo que resta de la clase, en un panorama general, podría ser. Una mirada rápida. Ya, ok. Sí. Mira, a ver. Esencialmente, ¿no es cierto?, en lo que se refiere a crecimiento. Crecimiento, ¿no es cierto?, es un tema muy de moda, ¿no es cierto? Es un tema, ¿no es cierto?, que resultó ser bastante complicado. ¿Por qué los países se desarrollan algunos y por qué no otros? Es muy raro, ¿no es cierto? Hay libros, ¿no es cierto?, muy entretenidos, se los recomiendo, ¿no es cierto? Uno que se llama ¿Por qué fallan los países? ¿Okay? Que es de Daniel Asimoglu y John Robinson, ¿no es cierto? Son tipos que se dedican, ¿no es cierto?, a tratar de estudiar patrones de crecimiento. ¿Por qué hay países que tienen éxito y otros países no tienen éxito? Y ese libro parte, ¿no es cierto?, con una historia que yo encuentro entretenidísima, muy bien presentadito. Parte contando cómo es Nogales. Nogales es un pueblo, ¿no es cierto?, que está en la frontera entre Estados Unidos y México. Está partido por el Río Grande, ¿no es cierto? En algún tiempo, ¿no es cierto?, fue todo mexicano. Eso, ¿no es cierto?, ustedes saben, ¿no es cierto?, que parte de Estados Unidos, ¿no es cierto?, era México, ¿no es cierto?, hasta el siglo XIX, hasta el principio del siglo XX. Y claro, ¿no es cierto?, entre medio, ¿no es cierto?, pasa como en muchas otras ocasiones, ¿no es cierto?, pasó que la frontera entre Estados Unidos y México, ¿no es cierto?, pasó por el medio de Nogales. ¿Ok? Nogales, ¿no es cierto?, a la vuelta de 100 años, ¿no es cierto?, por el lado mexicano, es un pueblo de mierda. Qué sé yo, con narcotráfico, violencia, delincuencia, calles en malas condiciones, poca infraestructura pública, un desastre completo. ¿Ok? Bueno, pareció Arica. No, eso fue una broma. Y en el lado norteamericano, ¿no es cierto? Es una ciudad norteamericana. Amplias avenidas, buenos servicios públicos, ¿no es cierto? Qué sé yo, fantástico.
una buena ciudad para vivir. ¿Qué diferencia hay? Y ahí partían explicando por qué pasa eso con Nogales. ¿Okay? El problema de crecimiento, ¿no es cierto?, es un problema bien complicado, ¿no es cierto?, qué sé yo, algunas personas lo asocian a la innovación, qué sé yo, pero esa explicación no es muy buena. Hay otros que ¿cómo se llama?, lo asocian a la educación, y tampoco funciona muy bien, ¿no es cierto? Hay países muy educados y muy pobres, y hay países no tan educados y son bastante ricos, ¿no es cierto?, etcétera, ¿ok? Esto ilustra un punto, ¿no es cierto?, lo que se ha dado en llamar, ¿no es cierto?, yo diría, una teoría dominante en la actualidad, ¿no es cierto?, es lo que se conoce como la teoría del crecimiento endógeno. Crecimiento endógeno. En que nos dice básicamente, ¿no es cierto?, que hay ciertos factores, ¿no es cierto?, que hacen que los países crezcan y otros que no. En el caso del libro de Asimov y Robinson, ¿no es cierto?, ellos dicen que son las instituciones, ¿ok? Es la forma en que se relacionan las personas entre ellas, ¿no es cierto? Cuando los países son libertarios, ¿no es cierto?, permiten la iniciativa privada, qué sé yo, respetan los contratos, ¿no es cierto?, qué sé yo, y están orientados, ¿no es cierto?, al crecimiento y a la actividad económica, ¿no es cierto?, los países crecen y prosperan. Cuando los países se orientan más bien a la represión y a la reasignación de recursos, ¿no es cierto?, que si yo a quitarle a uno para dárselo a otro y cosas de ese estilo, los países no crecen, ¿no es cierto?, y se convierten en países subdesarrollados. ¿Ok? Bueno, esa hipótesis, ¿no es cierto?, es una hipótesis bastante antigua, ¿no es cierto? La verdad de las cosas es que extremada, ¿no es cierto?, podría ser bastante resbalosa, ¿no es cierto?, en algunos sentidos. Pero lo que les quiero decir con esto, ¿no es cierto?, es en definitiva, ¿no es cierto?, que los problemas de crecimiento, ¿no es cierto?, tienen que ver con variables, ¿no es cierto?, en la actualidad se entiende de esa manera, tienen que ver con variables, ¿no es cierto?, que no son necesariamente, ¿no es cierto?, las convencionales. No es solamente la acumulación de capital, ¿no es cierto?, no es solo, qué sé yo, tener mucha educación, no es solo tener empresarios, ¿no es cierto?, etcétera. ¿Ok? Cada uno de esos factores por sí mismos no logran explicar mucho. ¿Ok? ¿Alguno de ustedes ha ido a Europa? Yo siempre pongo esto de ejemplo, ¿no es cierto?, porque a mí me llamó muchísimo la atención, ¿no es cierto?, ver eso. Italia, ¿no es cierto?, si ustedes lo recorren de norte a sur, por ejemplo, se van a encontrar con que Italia en el norte, ¿no es cierto?, frontera con Suiza, es como Suiza, se parece harto a Suiza. Allá hay empresas enormes, allá está la Fiat en Torino, qué sé yo, está Olivetti, hay empresas enormes, ¿no es cierto?, que están todas en el norte de Italia. Y a medida que uno va bajando hacia el sur, ¿no es cierto?, se va encontrando con, qué sé yo, con que hacia ya a la mitad de Italia, ¿no es cierto?, que si onda Roma, por ejemplo, se van a encontrar, ¿no es cierto?, con una ciudad grande, ¿no es cierto?, más bien turística, de servicio, ¿no es cierto?, qué sé yo, con muchas ruinas antiguas, ¿no es cierto?, qué sé yo, mucho turismo, ¿no es cierto?, en Roma. El Vaticano, que si quieren, una ciudad maravillosa, ¿no es cierto?, muy bonita. Pero tú notas así como que algo no funciona, digamos. O sea, se ve pobreza, ¿no es cierto?, en muchas partes, se ven tugurias, ¿no es cierto?, se ven barrios marginales, qué sé yo, se ven cosas de ese estilo. Y si tú sigues avanzando hacia el sur, ¿no es cierto?, te encuentras con Calabria, Sicilia y todos esos lugares, ¿no es cierto?, que son como un país sudamericano. Pobres como ellos solos, ¿no es cierto? Incluso, ¿no es cierto?, en Sicilia, donde te encuentras con gente viviendo en cavernas todavía. En cavernas. Parecido a las poblaciones callampas chilenas. A las tomas. ¿Cómo ocurre eso? La respuesta no es muy fácil de dar, ¿ok? Hay tiros de autores, ¿no es cierto?, que han analizado patrones de desarrollo, ¿no es cierto?, y en Europa es muy claro eso. Hay zonas, ¿no es cierto?, que son muy parecidas unas con otras, ¿no es cierto?, todas desarrolladas, el norte de Italia, Suiza, el este alemán, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, hay un montón de zonas, ¿no es cierto?, que comparten características muy parecidas, ¿ok? Y otras zonas que están dentro del mismo país, ¿no es cierto?, y sin embargo son muy diferentes. El sur de Italia no se parece al norte de Italia, ¿ok? Lo mismo uno puede decir respecto de Francia, de España, ¿no es cierto?, de un montón de países, ¿no es cierto?, para donde pasa más o menos lo mismo, ¿ok? La respuesta a eso, ¿no es cierto?, es lo que se ha dado a llamar el capital social, ¿ok? Y los europeos han destinado muchísimos recursos, ¿no es cierto?, a lo que llaman ellos la cohesión social, ¿no es cierto?, en que intentan equilibrar las condiciones de vida en distintas regiones de Europa. En el caso italiano, ¿no es cierto?, una cuestión muy característica, ¿no es cierto?,
y no les estoy contando esto porque lo leí, ¿no es cierto?, porque lo vi. Porque yo tenía compañeros de doctorado, ¿no es cierto?, que eran de Calabria. Una de las cosas que notablemente pasó en Italia, ¿no es cierto?, es que un esfuerzo, ¿no es cierto?, que hizo el gobierno italiano, ¿no es cierto?, que siguió por llevar tecnología, por educar gente, ¿no es cierto?, para hacer un montón de cosas de ese estilo, resultó, ¿no es cierto?, que no logró nada. La gente más educada, ¿no es cierto?, del sur de Italia lo que hacía era que migraba. ¿Okay? Se iban, qué sé yo, a otros países, ¿no es cierto? Se iban a, qué sé yo, a Alemania, ¿no es cierto?, a otras partes de Europa, ¿no es cierto? Y todo el esfuerzo, ¿no es cierto?, de inversión que se hacía, ¿no es cierto?, en el sur de Italia, ¿no es cierto?, finalmente no llegaba a nada. O sea, era porfiadísimo, ¿no es cierto?, el patrón de desarrollo. Esto que les estoy comentando, ¿no es cierto?, ha ocurrido en muchos países del mundo. Qué sé yo, cuando se hizo el Tratado de Libre Comercio en Norteamérica, ¿no es cierto?, el NAFTA, no, ¿cómo se llama? NAFTA, claro, creo que así se llama. Se pensaba que uno de los beneficios que iba a haber, ¿no es cierto?, el principal beneficiado de esto iba a ser México, porque iba a tener un comercio libre, ¿no es cierto?, iba a tener un tratado, ¿no es cierto?, de asociación económica con Estados Unidos y con Canadá, nada menos. Todo el mundo pensaba, ¿no es cierto?, que México se iba a convertir en una potencia. Esto ocurrió en los 90. Y al día de hoy México sigue siendo tan atrasado, ¿no es cierto?, como siempre. De hecho, México es un país que tiene un mayor nivel de desarrollo que la mayoría de los países latinoamericanos, pero tiene un per cápita que es parecido al chileno. La distribución del ingreso en México casi no mejoró. La mejora en la distribución del ingreso en México, ¿no es cierto?, fue marginal. Sigue siendo un país violentísimo, ¿no es cierto?, con muchos problemas de desarrollo. Lo mismo pasó en Alemania cuando se reunificó. Todo el mundo pensó, Alemania unida de nuevo, ¿no es cierto?, va a ser una superpotencia. Hasta el día de hoy, la Alemania del Oeste, ¿no es cierto?, lo que era la República Federal Alemana, carga con una especie de peso muerto, ¿no es cierto?, que es la República Democrática Alemana, ¿no es cierto?, que es la de Alemania del Este. La respuesta, ¿no es cierto?, a este problema de crecimiento, ¿no es cierto?, son bastante complejas. ¿Okay? El crecimiento se ha hecho una disciplina complicada, ¿no es cierto?, en que se buscan, ¿no es cierto?, causales. ¿Qué es lo que logra hacer que los países crezcan? Entre ellos, las ideas más asentadas en la actualidad, ¿no es cierto?, tienen que ver, ¿no es cierto?, con lo que se conoce, ¿no es cierto?, como la formación de capital humano, la educación. Los países educados, ¿no es cierto?, son los países que crecen. Una segunda variable, ¿no es cierto?, que parece tener mucha importancia, ¿no es cierto?, tiene que ver con lo que se conoce como los derrames tecnológicos, que es la presencia de grandes proyectos industriales, qué sé yo, como la NASA, qué sé yo, como los complejos industriales militares, qué sé yo, ese tipo de cosas, que van generando derrames de conocimiento. Y en tercer lugar, ¿no es cierto?, otra idea que más o menos se mantiene paradita, ¿no es cierto?, es lo que se ha dado en llamar la nueva geografía económica, en que se asocia el crecimiento, ¿no es cierto?, a ciertas condiciones naturales, ¿no es cierto?, de relaciones que hay entre las personas, básicamente, que permiten, ¿no es cierto?, que la gente se desarrolle y crezca, ¿no es cierto?, de manera más o menos razonable. ¿Okay? Que tienen que ver más que nada con el equilibrio de los mercados, con reglas del juego claras, con ese tipo de cosas. ¿Okay? Esas tres ideas son, yo diría, grosso modo, ¿no es cierto?, son las que están explicando en la actualidad el crecimiento. Y de esas se derivan muchas otras más, por supuesto, ¿no es cierto?, y que hay infinitos detalles entre medio, digamos. Lo que está claro, ¿no es cierto?, es que el crecimiento no es algo, no tiene receta. ¿Ok? Hay autores, algunos de los principales autores de esta teoría, que te dicen, mira, en realidad no hay recetas, ¿no es cierto? El único patrón común, ¿no es cierto?, que tienen los países que se desarrollan, ¿no es cierto?, es que son economías abiertas al comercio internacional. Punto. Aparentemente todas las economías que se cierran, ¿no es cierto?, que se hacen autárquicas o algo por el estilo, ¿no es cierto?, que pelean contra el comercio internacional, son economías que terminan por arruinarse. Y no es mucho más lo que se sabe sobre el tema. Cuidado, en crecimiento, ¿no es cierto?, hay mucho chamullo. ¿Ok?
hace no mucho tiempo atrás, ¿no es cierto?, que si yo, Evo Morales, ¿no es cierto?, andaba hablando de que si yo de industrializar el litio, no vender litio, sino que vender baterías. Una decisión industrial que él no la va a tomar. Aquí en Chile mismo se ha hablado de algo parecido, ¿no es cierto?, que si yo, mire, no dejemos que los gringos se lleven, que si yo, el litio, de nuevo, el cobre, exportemos, ¿no es cierto?, que si yo, manufacturas de cobre, ¿no es cierto?, o exportemos baterías de litio. Les cuento, ¿no es cierto?, que hoy día Chile, bueno, ustedes lo saben, Chile es el mayor productor de cobre del mundo, exportador de cobre, ¿no es cierto?, Chile exporta 5 millones de toneladas de cobre, y con distancia el mayor exportador de cobre del mundo, ¿ok? ¿Les cuento algo? Más de la mitad de eso, ¿no es cierto?, son concentrados de cobre. Más de la mitad. El concentrado de cobre, ¿no es cierto?, en realidad es cobre que no sirve para nada. Concentrado de cobre, ¿no es cierto?, son materiales de lixiviación, ¿no es cierto?, que son los PLCs, ese tipo de cosas, ¿no es cierto?, que son líquidos, ¿no es cierto?, con alta concentración de cobre, 60% de cobre, cosas de ese estilo. Piedra chancada, ripios de alta ley, que se conoce, ¿no es cierto?, que si yo, que material chancado, ¿no es cierto?, que tiene, que si yo, concentraciones de un 20-30% de cobre, ¿no es cierto?, y lo más refinado que hay en concentrados de cobre exportados, ¿no es cierto?, es lo que se conoce como cobre blister. Ubican ustedes como unas barritas de chocolate, así que son como de un color rojo oscuro. Bueno, eso es el cobre blister. Es un cobre, ¿no es cierto?, que tiene un 95%, entre el 90 y el 95% de pureza, pero en esa condición no sirve para nada. Hay que refinarlo al 99,9% para que sea utilizable en cable, ¿no es cierto?, en lo que sea. ¿Ok? O sea, el destino de esos materiales, ¿no es cierto?, son todas refinerías extranjeras puestas fuera de Chile. O sea, Chile exporta alrededor del 46% del cobre que exporta, ¿no es cierto?, lo exporta como material refinado, listo para ser usado en alguna cosa. A principios de los años 70, ¿no es cierto?, el año 73, 74, por ejemplo, Chile exportaba alrededor de 2 millones de toneladas, menos de la mitad. Pero casi todo el cobre que se exportaba en esa época, ¿no es cierto?, era cobre refinado y manufacturas. Hace 50 años atrás, ¿no es cierto?, en Chile se exportaba alambre de cobre, que lo producía en Chalam, materiales de cobre, tuberías y cosas de ese estilo, ¿no es cierto?, que los exportaba Madeco, que significa manufacturas de cobre, Madeco, y cobre refinado. Hoy día no existe ninguna exportación de cobre manufacturado, ninguna. Inchalam cerró hace rato. Madeco, ¿no es cierto?, estaba fabricando bandejas de aluminio en Argentina. Nada. Hoy día se exporta cobre con menos valor agregado que hace 50 años atrás en Chile. Y no estoy hueando. O sea, que si yo hace un tiempo atrás en una asesoría, ¿no es cierto?, que estuve haciendo para una empresa, ¿no es cierto?, yo recomendé utilizar materiales de cobre, ¿no es cierto?, porque trabajan con alimentos y cosas de ese estilo, ¿no es cierto?, y empezaron a buscar materiales de productos manufacturados de cobre. Me acuerdo de un ejemplo muy estúpido. Y quisieron comprar corchetes de cobre, ¿no es cierto?, para instalar en las cajas de productos terminados. Los corchetes de cobre los compraron en China. En Chile no se fabrican corchetes de cobre. Ni siquiera eso. ¿Cómo ocurre algo como eso? Aquí empiezan a haber las preguntas difíciles, ¿ok? Mucho tienen que ver las leyes internas, ¿ok? Los años de dictadura en Chile, ¿no es cierto?, hicieron mucho daño, ¿no es cierto? Y uno de los daños que hizo, ¿no es cierto?, fue impulsar a las empresas, ¿no es cierto?, que se dedicaban al cobre, ¿no es cierto?, a hacer solo mineras, y a no ser más manufactureras, ni siquiera ser refinadoras de cobre. ¿Ok? Hay un subsidio implícito en eso. De hecho, estas empresas mineras, ¿no es cierto?, en realidad son también empresas muy fraudulentas. Durante el gobierno de Ricardo Lagos, ¿no es cierto?, el año 2000 algo, ¿no es cierto?, 2012, ¿no es cierto?, por ejemplo, se vendió escondida, ¿no es cierto?, en manos de una empresa norteamericana, ¿no es cierto?, nunca había ganado plata, nunca había pagado impuestos porque siempre perdía plata. Pero se estaba vendiendo en 8.000 millones de dólares. ¿Alguien entiende que se quiera vender una cosa que no gana plata en 8.000 millones de dólares? Esa operación fue tan escandalosa, ¿no es cierto?, que incluso hizo que el gobierno de la época, ¿no es cierto?,
instalar lo que se conoce hoy día como el royalty. Vamos a ver estos temas más adelante, ¿no es cierto? Con más detalle, pero eso es una idea para sacarle molde, ¿no es cierto?, a lo que les estoy diciendo. Muchas veces los problemas de crecimiento de los países tienen que ver con los imbéciles que pueden ser sus gobernantes, más bien. ¿Ok? No hay muchas más recetas. Si ustedes me preguntan a mí, ¿no es cierto?, yo les diría, hay dos recetas, ¿no es cierto?, para que un país crezca. Uno, tener políticos eficientes, ¿no es cierto?, es decir, administradores del Estado eficientes. Y dos, tener una economía abierta, por si acaso. Y no más que eso. Lo demás puede sobrar. Pero eso lo vamos a ver otro día, porque eso, ya estamos fuera de la hora y no alcanzamos a ver nada de los otros temas, ¿no es cierto? Pero si les tinca, si a ustedes les parece, ¿no es cierto?, podemos volver a estos otros temas, ¿no es cierto?, en la próxima clase. Y si no, continuamos con la materia, ¿no es cierto?, que vamos a ver temas más pertinentes, más vinculados a cuestiones de economía ambiental y todo eso. ¿Ok? ¿Dudas, chiquitos? No, profe, todo claro. Entretenido.